Vamos a iniciar entonces con esta capacitación de documento de soporte. Recordemos que el documento de soporte en este momento está listo para iniciar este próximo 2 de mayo. Y vamos a hacer un pequeño recuento de qué es el documento de soporte para que entendamos un poco más al respecto. El documento de soporte hace parte de una serie de documentos que viene exigiendo la DIAN desde el año 2020 aproximadamente, con la resolución 15, luego con la 13, la 63. Todos ellos son documentos reglamentarios a la reforma que hicieron a todo el capítulo de facturación del documento único tributario. Cambiaron todo el capítulo que tiene que ver con respecto a facturación y los documentos equivalentes. En ese entonces empezó a exigir lo que tenía que ver con la factura electrónica. Posteriormente emitieron la resolución para la nómina y ahora el 30 de diciembre con la resolución 167 salió el documento soporte. El documento soporte va a reemplazar en su momento al documento equivalente que desde septiembre del 2020 aproximadamente se empezó a expedir con resolución de la DIAN. Empezamos a solicitar resolución, como hacíamos con las facturas, para que esos documentos nosotros pudiéramos tenerlo como deducible de nuestra renta o de nuestros costos del IVA, poder hacer deducción de ese IVA. La ley 2155 de septiembre del 2021, que fue la reforma tributaria de inversión social, empezó a colocarle un límite a la factura POS de 5 VTs. En este caso, para este año son aproximadamente casi los 200.000 pesos antes de impuestos. Está pendiente por reglamentar, o sea que en un futuro muy cercano va a ser el próximo documento electrónico que vamos a tener que emitir. O sea, el documento POS, después de 200.000 pesos más impuestos, vamos a tener que emitirlo también como una factura electrónica. En la actualidad, seguimos trabajando el POS como lo hemos trabajado siempre, porque eso no se ha reglamentado, salvo que para aquellos que necesiten ese costo como deducción, ese IVA que hayan comprado con un documento de soporte, poderlo descontar de su IVA, pues van a tener que exigir una factura electrónica, porque ese documento no es válido para que lo tengamos nosotros como deducción en nuestra renta o como descuento en nuestro IVA. Pero en sí, ¿qué es el documento de soporte? El documento de soporte va a soportar la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir la factura electrónica. ¿Qué quiere decir eso? El antiguo régimen simplificado, nosotros le adquirimos un bien, un servicio, y ellos pues no están obligados a expedirnos una factura y nos expiden tradicionalmente en las cuentas de cobro, que ya no son documentos válidos, y nosotros vamos a tener que hacer la factura por esa persona. Entonces, nosotros vamos a tener que expedir ese documento ahora de manera electrónica. Hoy es lo que hacemos con el documento equivalente o el documento de soporte para adquisición de bienes a no obligados a facturar. Este documento, igual que la factura electrónica, va a generar un código único de documento de soporte. Para nosotros poder corregir un documento, vamos a tener que hacer una nota de ajuste, a igual como lo hacemos con las facturas electrónicas. Solo que no vamos a tener la opción de tener notas débitos o notas créditos. Nosotros vamos a hacer solamente una nota para corregir o una nota para anular ese documento de soporte que previamente hayamos realizado y en la cual tenemos que indicar cuál es el código único de documento de soporte que previamente se haya expedido.
Como indicamos ahora, la normatividad parte de la resolución 42 del mayo del 2020, que fue la que cambió todo el capítulo de facturación como los conocemos, y pasamos de tener aproximadamente 28 a 30 documentos soportes equivalentes a factura a tener unos cuantos en actualidad, y le dio vida como tal a la factura electrónica, a todos los documentos electrónicos. ¿Quiénes están obligados a generar el documento soporte? Este documento de soporte lo deberán expedir todos los contribuyentes que sean responsables del impuesto a las ventas o que sean obligados a facturar, así sean bienes o servicios no grabados, y todos los que son responsables del impuesto a la renta y complementario. O sea que basta con que yo sea ya responsable del impuesto de renta para que esté obligado a expedir y generar el documento soporte. No necesariamente tengo que ser responsable del IVA. ¿Sí? Repito, con que yo sea responsable del impuesto a la renta y complementarios, ya debo expedir ese documento para que todos mis costos y deducciones puedan ser válidos ante la DIAN para poder deducirles en el impuesto. Hay unos beneficios muy puntuales que tendría el poder expedir esos documentos de soporte. Uno de ellos es que puedo tomarme esa deducción, tenemos que ser muy reiterativos en esto, y es que para que ver que ese costo o ese gasto yo lo pueda tomar como deducción en mi impuesto de renta, una de las condiciones puntuales es que yo previamente haya generado el documento soporte de manera electrónica desde el momento en que empiece a regir. A hoy debo de tener el documento equivalente. Si no tengo el documento equivalente y cuando entre a regir el documento de soporte electrónico no lo tengo, ese gasto es no deducible. Algo que busca es desmaterializar los comprobantes fiscales. ¿Sí? En este caso, nosotros ya no vamos a tener que tener tanto documento físico. Yo lo puedo tener ya de manera digital, lo puedo imprimir si lo requiero, lo puedo imprimir, pero también puedo ser un poco más ecológico al tenerlos virtuales. Mantener actualizada la información de sus costos, decisiones e impuestos descontables reportados a la DIAN. En un mediano plazo, lo que puede llegar a suceder es que va a ser mucho más fácil el tema de la información exógena, puesto que ya la información que nosotros entregamos a la DIAN cada año, pues ya la tienen ellos en sus documentos soporte cada que nosotros hacemos las transacciones. Ahora, ¿eso qué nos implica? Que lo que nosotros hacíamos cada año al entregar la información exógena de manera acumulada, ahora lo que vamos a entregarla es de manera detallada en el momento mismo en que las transacciones se presenten. Otra de las ventajas que vamos a poder tener nosotros con todos estos documentos soportes, cuando los entregamos de manera en línea, los generamos de manera automática cada que tenemos una transacción, es que nos va a facilitar en el momento de yo hacerle una devolución, perdón, o sea, que yo necesite sugerirle a la DIAN que me devuelva un saldo a favor, porque tenga un exceso de renta por retenciones en la fuente, o porque tengo un saldo a favor del IVA, pues como ya tengo todos los documentos soportados de manera electrónica, pues va a ser mucho más fácil de que la DIAN me genere a mí mi devolución sin tanta demora y sin tanta complicación. ¿Sí? Porque ya ellos tienen todos los soportes que generaron ese saldo a favor. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que la DIAN le está dando a los contribuyentes por la generación del documento soporte. ¿Qué información debe contener el documento soporte? El documento debe estar expresamente denominado como documento soporte. Deberá contener todos los datos
de la operación, la fecha de la operación en que estamos generando ese documento. Contener los apellidos y razón social del vendedor. Aquí tenemos que tener en cuenta. Documento de soporte se asemeja en todo a una factura de venta, solo que se invierte en los papeles. El que va a generar el documento, en este caso, Pepito Pérez le está comprando a Juan. Juan no le entrega la factura, pero cuando yo haga el documento de soporte, Juan es el que tiene que quedar como si él fuera el que estuviera expidiendo ese documento. Y Pepito Pérez, que es el que va a expedir el documento, debe quedar como que él es el comprador. ¿Sí? Entonces, se invierte con respecto a la factura de venta. Debemos tener entonces todos los datos del NID, en este caso de quien me está prestando el servicio. Debemos tener todos los datos y apellidos del adquiriente, o sea, nosotros. Y debe llevar un número consecutivo que corresponda a un número interno, a un prefijo, ¿sí? Y a un número consecutivo. Eso es propio del usuario. Igual debemos solicitarle ese rango de facturación a la DIAN para poderlo vincular en la plataforma de facturación electrónica y a ese ya poderlo llevar, ¿sí?, al software que nosotros estemos utilizando vinculado al proveedor tecnológico con el cual nosotros vayamos a trabajar. Debe tener la descripción específica del bien o servicio que nos están prestando, ¿sí?, o que estamos adquiriendo. Aquí hay un dato particular cuando dice que detallar el valor total de la operación o discriminando el valor del IVA si lo hubiese. Aquí genera una confusión porque nosotros tenemos la concepción de que es que yo utilizo este documento para adquirir bienes o servicios aquellos que no son ni obligados a facturar ni responsables del impuesto a las ventas de manera particular. Pero resulta que este documento yo lo puedo utilizar o lo debo utilizar para yo poder tomar como deducible ese costo y ese IVA que he adquirido con personas que no son residentes en Colombia. Por ejemplo, nosotros compramos o adquirimos un servicio de Google o de Microsoft. Ellos nos emiten una factura, un documento, pero no cumple con la normatividad colombiana. Entonces, ese costo que ellos nos están emitiendo ahí, para yo podérmelo tomar como deducible, voy a tener que hacer un documento de soporte, ¿sí?, para no obligados a facturar en Colombia en este caso. Entonces, veamos, por ejemplo, nosotros adquirimos cualquier servicio de plataformas en línea como Netflix o YouTube, ¿sí?, que tienen para tema de música. Entonces, ellos nos generan a nosotros un IVA, porque nos deben cobrar ese IVA por temas tributarios, pero la factura donde ellos no lo expiden y no lo especifican, no, yo repito, no cumple con esta normatividad. Ellos no nos van a entregar a nosotros una factura electrónica. Entonces, acá yo lo que hago es, con este documento que ellos me entregan, soporto un documento, genero el documento de soporte electrónico y le anexo ese documento que a mí me acaban de entregar, lo relaciono. De esa manera yo voy a poder descontarme ese IVA y tomar ese gasto como descontable en mi renta. ¿Qué más debe incluir ese documento de soporte? Debe incluir la firma digital del emisor. En este caso, nosotros vamos a utilizar un proveedor tecnológico, ¿sí?, para poder hacer esa transmisión de esos documentos. Si yo lo voy a hacer a través de un software propio, pues deberé previamente haber adquirido una firma digital con algún proveedor que emita esas firmas para poder incluirlo, esa huella, dentro del XML, el archivo de texto, que debe acompañar esa factura como tal. Hagamos un recorderis de que la factura electrónica, el documento electrónico como tal, realmente es un archivo de texto donde está detallado toda la operación. Lo que nosotros imprimimos generalmente es la representación gráfica de la factura. Y nosotros imprimimos todas las facturas que nos llegan, todas. Somos muy juiciosos y todo lo que nos llega al correo lo imprimimos.
pero borramos del correo porque es que nos ocupa espacio, realmente estamos eliminando la factura. O sea que lo que nosotros debemos realmente preservar y guardar es ese matrimonio. Es esa representación gráfica que nos lleva en formato PDF y ese archivo de texto que tiene una extensión XML, que es donde está la factura. Y más cuando ya viene firmada y autorizada por la DIAN. Ahí es donde nosotros realmente tenemos un documento válido. Repito, si nosotros borramos esos archivos de texto, realmente estamos eliminando la factura. Las notas de ajuste. Como indicaba ahora, para nosotros poder corregir un documento que previamente hemos elaborado, debemos hacer una nota de ajuste. En esta nota de ajuste debemos citar el documento que previamente habíamos elaborado para nosotros decir, vea, ya no vamos a trabajar con este documento, sino que lo vamos a reemplazar con este otro. Es importante incluir ese código único para poder que esa nota tenga validez y podamos reemplazar el documento anterior. De lo contrario, pues vamos a tener un problema al momento de soportar los costos porque el documento fue anulado o corregido de manera inadecuada. Como el documento soporte es un documento electrónico, también tenemos que habilitarnos ante el portal de la DIAN para poder emitir estos documentos. La habilitación la podemos hacer de una manera muy fácil porque como ya estamos habilitados para ser facturadores electrónicos, simplemente lo que vamos a decir en el portal es convalidar esa información. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, si estamos trabajando con un proveedor tecnológico X, lo que vamos a decir a la DIAN es convalidar para que ese proveedor tecnológico también quede habilitado para la expedición de este nuevo documento. Los que no estén habilitados como facturadores electrónicos, pues van a tener que hacer la solicitud de la autorización, la habilitación de la numeración consecutiva de ese documento a través de los sistemas electrónicos de la DIAN. O sea que vamos a tener que surtir todo el proceso de pruebas para que la DIAN diga, listo, usted puede expedir esos documentos. Vamos ahorita que hacer en el portal de la DIAN solicitar la facturación y poderlo vincular a la plataforma de facturación electrónica para poder expedir el respecto. ¿Cuándo debo empezar a emitir los documentos? A hoy 26 de abril, está estipulado que debemos arrancar el 2 de mayo. Pero el viernes pasado, la DIAN promulgó en su portal un proyecto de resolución que va a modificar el artículo 6 del decreto 167, que fue el que nos colocó la fecha. Y nos van a ampliar el plazo de emisión hasta el 1 de agosto. O sea que si ellos de aquí a este próximo viernes, ellos han expedido y han firmado esa nueva resolución, pues ya no vamos a entrar el 2 de mayo, sino que vamos a entrar como fecha límite el 1 de agosto. Nos van a dar 3 meses para poder completar como toda esta tarea. Esto se dio también porque ellos apenas el martes pasado habilitaron el portal para pruebas. O sea, la DIAN ha tenido todavía algunas dificultades para poder entrar a este documento a producción. Entonces, de una manera es una buena noticia para todos porque entonces, tanto los que estamos en este proceso de desarrollar, pues vamos a tener unos días más para poder hacer las pruebas y los ajustes necesarios ante la plataforma de la DIAN y los contribuyentes les van a tener un poco más de tiempo para poder ajustar todos los requisitos y entrar a producción. La recomendación no es esperar tampoco hasta el 20 de julio para entonces decir qué vamos a hacer. Lo ideal es que empiecen, siquiera ahorita el 1 de junio, estar empezando a emitir esos documentos para que si van teniendo problemas, pues digámosle que vayan llevando los dos documentos paralelos, el documento que traen e ir haciendo gradualmente
la transmisión de los documentos soportes. No es lo ideal, pero pues al menos como para que puedan ir ajustando sus plataformas, los sistemas y los procedimientos, porque esto nos cambia a nosotros el chip por completo. Retomando, entonces, mientras no nos cambien el reglamento, no nos salga el nuevo decreto, pues debemos entrar el 2 de mayo a producción. La resolución nos está dando a nosotros una posibilidad de poder presentar este documento de soporte de dos maneras. La primera es, cada que se presente la situación que conlleve a que yo tenga que tener ese documento de soporte, que yo adquiera un bien o adquiera un servicio, elaboro ese documento de soporte. O la DIAN me dice que venga, usted puede presentar de manera acumulada las operaciones que haya tenido durante esa semana, al último día hábil del mes. Entonces, yo puedo, lo que tenga del sábado pasado hasta este viernes, lo puedo presentar en un documento de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo adquiero un servicio, mandé a hacerle mantenimiento a una impresora, por decir algo, el día lunes, pero el día jueves está programada que le hagan el mantenimiento a la otra impresora, entonces yo puedo esperar hasta el día jueves para elaborar un solo documento soporte por esos dos servicios que me han prestado o que yo haya adquirido. Lo que no dice la norma, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque la norma no lo expresa, es qué pasaría si ese servicio o ese bien que yo adquirí el lunes no estaba sujeto a retención y con lo que yo adquiero el jueves, el viernes, ¿sí? La sumatoria de los dos sí va a quedar sujeto a retención. Entonces, ¿cómo le voy a justificar yo a la DIAN que esa acumulación de esos bienes y servicios se presentaron en situaciones o en fechas diferentes y que cada una de manera individual no tenía el tema de la retención? Yo no apliqué la retención porque de manera individual no tenían la base. Pero cuando los junto y presento el documento de soporte, sí me da para la base. Entonces, como no está expreso en esta resolución, pues uno tendrá que irse a la norma general, en este caso, a la estatuto tributario. Y entonces, cuando yo hago ese documento de soporte, eso está quedando como si fuera una única transacción. Por lo tanto, en mi real haber entender, ahí se podría ver sujeto a una retención en la fuente, porque es el único documento que yo tengo en este momento que me está soportando esas transacciones. Entonces, habría que analizarlo y esperar algún concepto de la DIAN al respecto. Por lo tanto, en el momento, lo mejor sería hacer un documento de soporte cada que se genere esa obligación, para no vernos de pronto en esta situación de aplico o no aplico la retención en la fuente porque los estoy acumulando. La DIAN tiene contemplado las contingencias para los documentos de soporte van a ser la misma que para los otros documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy tengo que hacer transmisión de documentos y la DIAN está en contingencia, voy a poder emitir esos documentos 48 horas después a través de un documento de contingencia. Pero si lo que yo tengo es una falla de fluido eléctrico, si yo lo que tengo es una falla de internet, pues serán esos proveedores del servicio los que tendrán que emitirnos a nosotros una certificación de que yo hoy no tenía ni fluido eléctrico ni servicio de internet en nuestro municipio para poderle decir a la DIAN, venga, yo estos documentos tenía que haberlos entregado ayer y no los estoy entregando porque teníamos falla de problema de fluido eléctrico o de internet. Si yo no tengo esas certificaciones, pues yo lo que me estoy es viendo en una falta por no emitir los documentos en el momento en que los debía haber
emitido. Entonces es importante tener en cuenta esas condiciones o las certificaciones para poder soportar contingencias en la emisión de los documentos cuando sean ajenos a la DIAN. Cuando son de la DIAN, la misma DIAN emite un comunicado que dice que está en contingencia y con eso ya me autorizó para emitir esos documentos posteriores. ¿Cómo va a funcionar el documento soporte electrónico en el SAFIR? Una nueva ventana que va a ser, en este caso, nuestro software. Entonces, en el SAFIR vamos a implementar el documento electrónico. Va a ser como una opción de compra común y corriente, donde nosotros vamos a poder, por acá, donde nosotros vamos a diligenciar el documento de compra normal, como si fuera una factura, y lo que vamos a hacer es procesar ese documento electrónico. El sistema lo que va a hacer es generar ese documento soporte, lo va a generar, se lo va a enviar a la DIAN, en este momento el proveedor tecnológico, para que él lo firme ante la DIAN, y posterior a eso el sistema lo que nos va a devolver a nosotros es el CUDES, que es el documento único de documentos electrónicos. La representación gráfica del sistema debe contener las mismas características que tiene la factura. Debe contener código QR, deberá tener impreso el CUFE o el CUDES, que en este caso, qué proveedor tecnológico es el que está firmando esos documentos. Para el caso de nosotros va a ser Cadena, ¿sí? Y deberá contener el documento, estar denominado expresamente como documento de soporte, la autorización de la DIAN para elaboración de este documento, debe contener quién es el que nos está a nosotros prestando ese bien o servicio y el detalle de lo que nosotros estamos adquiriendo. Si este documento tuviese algún IVA, porque este servicio tuviese IVA, pues vamos a tener acá expreso el tema del IVA. En este caso, como no tiene IVA, pues no nos va a salir el documento. De igual forma, estamos todavía haciendo unos ajustes de acuerdo a lo que la DIAN está requiriendo con su nuevo resolución, con la parte técnica que ellos nos emitieron. Entonces, el documento de soporte realmente no va a tener ninguna diferencia de una manera u otra en su elaboración a como ya venimos elaborando la facturación electrónica para los que ya son usuarios del sistema de facturación electrónica. El proceso es exactamente igual, se expide exactamente igual el documento. La diferencia es que este no va a enviarle al correo electrónico, en este caso al que me está prestando el servicio, a él no le va a llegar ese documento electrónico porque es que él no me está adquiriendo, él me está vendiendo a mí el servicio. Esa será como la única condición. Aquí vamos a tener todos los documentos. Vamos a poder, a nosotros al correo electrónico sí nos va a llegar una copia de este documento para poderle dar validez después de que ha sido enviada a la DIAN. A nosotros, a nuestro correo nos va a llegar una copia de esta factura, como decíamos ahora, de esta representación gráfica, que es la que estamos observando acá, la representación gráfica, y el archivo de texto, el XML, que es lo que nos va a dar a nosotros realmente el soporte. Lo que le da validez a eso realmente es un archivo de texto. Entonces, para que tengamos presente eso, que no eliminemos de nuestros correos esos documentos porque estaríamos nosotros teniendo unas dificultades. Si yo a este documento le fuera a hacer una nota de ajuste, porque aquí me equivoqué, no eran 250 unidades, sino 350 unidades, pues voy a tener que hacerle una nota de ajuste y procesar. En este momento
Como les digo, esa opción todavía está en desarrollo porque la DIAN apenas habilitó la emisión de documentos soportes, pero todavía no ha habilitado el portal para las notas de ajuste. Entonces todavía esa parte está en desarrollo también por parte de la DIAN. Por lo mismo, ellos emitieron, como les dije inicialmente, una resolución que va a cambiar las fechas del 2 de mayo al 1 de agosto como fecha máxima para entrar a producción. Pero todavía está en proyecto, todavía no la han firmado para que quede firme. Una vez la DIAN le asigne el número y la dé a conocer, pues nosotros vamos a través de nuestros canales de información, se los vamos a dar a conocer. Bueno, por aquí me están haciendo una pregunta. Si una persona está obligada a facturar y factura electrónicamente, ¿qué documento debo de emitir? Bueno, entonces miremos acá. Si yo estoy obligado a facturar, yo, Fabio Lozano, le vendo o le presto un servicio a don Andrés, por decir algo, yo le debo expedir la factura electrónica, porque yo estoy obligado a hacerlo. Pero si yo no estoy obligado a facturar, porque pertenezco al antiguo régimen simplificado, ¿sí? Entonces yo lo que le entrego es una cuenta de cobro o verbalmente le digo, don Andrés me debe tanto. Como yo no le di nada que respalde esa prestación de ese servicio, pues entonces don Andrés lo que va a tener que hacer es emitir el documento soporte. Será usted, don Andrés, el que va a tener que hacer ese documento soporte donde dice que Fabio Lozano le prestó, le vendió un servicio y que eso costó tanto dinero, para que usted pueda soportar ese costo y ese gasto en su declaración de renta. Y si eso tenía un IVA, porque de pronto es alguien del no residente en Colombia y está obligado a facturar, a cobrarte ese IVA, pues entonces usted va a poder descontarse ese IVA en su declaración. Oh, es importante que si ese bien o servicio que ahí me prestaron de un no residente en Colombia y no le practiqué las retenciones en la fuente a título de renta, a título de IVA, pues ese soporte tampoco va a tener validez, ¿sí? No es válido, o sea, no es solamente necesario la emisión del documento soporte para que en sí a mí me sirva como deducción, porque tenemos que tener en cuenta que debemos cumplir con otras cosas del estatuto tributario, como por ejemplo, tener el RUT de esa persona que prestó el bien el servicio, ¿sí? Por aquí el señor Lucas Ocampo me pregunta, las personas jurídicas que deben facturar electrónicamente cuando nos venden, ¿cómo debemos proceder? Igual, igual, don Lucas. Usted es una persona jurídica, le compra a una persona natural, no obligada a facturar, usted deberá emitir el documento soporte electrónico y validarlo ante la DIAN para que usted se lo pueda descontar. ¿Listo? Ahora, si usted le compra a otra persona jurídica, esa otra persona jurídica, por el simple hecho de ser jurídica, está obligada a facturar y debe expedirte tu factura de venta. Salvo, como decíamos ahora, que sea uno residente en el país. Por ejemplo, Google, Netflix, Microsoft, ¿sí? Ellos me venden es en línea, yo compro los servicios es en línea, a través de la página web de ellos son residentes fuera del país, ese documento que ellos me piden, para yo poderlo hacerlo válido, debo hacer un documento de soporte. Bueno, por acá nos hacen una pregunta, ¿cómo es el tema para facturar a otras cooperativas de café? Bueno, si yo le facturo, si yo estoy hablando de yo caficultor, yo le vendo café a una cooperativa cualquiera, pues yo debo de velar, yo como cooperativa velar, si Pepito Pérez, que me está vendiendo café, está obligado a facturar o no. Si él no está obligado a facturar, pues yo voy a hacer el documento de soporte, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. La diferencia ahora es que yo ese documento se lo tengo que entregar a la DIAN previamente, lo tengo que validar para poder que ese documento sea válido.
Voy a tenerlo que validar. Pero si Pepito Pérez está obligado a facturar, pues entonces Pepito Pérez va a tener es que expedirme una factura electrónica para que esa compra para mí sea válida. Porque si yo le hago un documento soporte a una persona que está obligada a expedir factura, pues ese documento de soporte no tiene validez. Por acá nos hacen otra pregunta. Bueno, don Raúl, en mi caso le compro servicio de mantenimiento de maquinaria o vehicular. Son personas que no están obligadas a facturar. ¿Cómo es el procedimiento? En este caso, lo que yo debo de hacer es, debo hacer la factura, el documento soporte. Vuelvo y les reitero para todos, el documento soporte es la factura que yo, Fabio Lociano, como adquiriente del bien o de servicio, debo de hacer a nombre de Pedro Pérez, porque Pedro Pérez no está obligado a facturar. Y como tal, él no me expide a mí ningún documento válido. Él me puede pedir a mí una cuenta de cobro o en una servilleta coloca, vea, don Raúl, me debe 50.000 pesos. Pero para que don Raúl pueda tomar sus 50.000 pesos como costo de audición, debe hacer la factura por él. Esa factura es la que conocemos ahora como documento soporte electrónico. La transmisión es exactamente igual como venimos haciendo ya con las facturas y con la nómina, que debemos hacerla a través de un proveedor tecnológico o un software o a través del portal gratuito de la DIAN. ¿Sí? Entonces, importante es que ese documento lo podamos nosotros generar y emitir de manera anticipada. Por eso se llama validación previa, porque es la DIAN quien tiene que recibir previamente ese documento y aceptarlo y autorizarlo para que nosotros podamos tener ese costo de deducción. Es decir, que el documento lo expide quien reciba el servicio, es correcto. El documento soporte lo expide es quien reciba el servicio o el bien. Él es el que está obligado a expedir el documento para poder justificarse ese costo o ese gasto. Porque al que yo le estoy adquiriendo el bien no está obligado a facturar, porque sus montos de ingresos no superan más de 130 millones de pesos al año, entonces no está obligado a facturar. La ya no lo obliga a facturar. Pero ojo, el hecho de que yo no esté obligado a facturar no quiere decir que yo no lo pueda hacer de manera voluntaria. Existen muchas empresas que han tomado las decisiones de no adquirirle bienes o servicios a personas naturales si éstas no les piden su factura electrónica. O sea que yo de manera voluntaria también me puedo hacer facturador electrónico. ¿Sí? Si yo ya soy responsable del impuesto de renta, puedo decir fácilmente, me vuelvo un facturador electrónico para poder cumplir con esos documentos. La persona que presta el servicio también puede hacer el documento. Me hacen otra pregunta por acá. La persona que presta el servicio, qué debe de hacer? Una factura, pero una factura electrónica, que es lo que estaba acabando de explicar. ¿Puede hacer la factura electrónica? Sí, sí está ya habilitado para hacerlo. De resto, cualquier documento que él expida. A veces nos entrega un documento que dice factura de venta, pero eso no tiene resolución, no tiene nada, eso no es válido. Entonces, ahí yo voy a tener que expedir mi documento de soporte. ¿Qué va a pasar con los documentos que todavía tenemos vigentes? Bueno, por acá la pregunta es con factura TED. Nosotros vamos a cambiar de proveedor tecnológico, vamos a trabajar ahorita con cadena, pero los usuarios que tienen todavía documentos electrónicos con factura TED van a seguir con ellos hasta que los consuman, ¿cierto? Hasta que consuman el paquete de facturación y el documento de nómina. O sea, no, esos documentos no se les van a perder, pero entonces va a haber algunas dificultades para poder hacer el tema de la actualización a la nueva versión, porque en algunos casos hemos detectado que han entrado en conflicto el tema del documento, por el tema del diseño, pero no tiene ningún inconveniente. Los usuarios que tienen todavía en este momento vigente algunos paquetes, pues los van a poder seguir utilizando.
Del SAFIT, por acá hay una pregunta, que si nosotros vamos a tener el servicio completo, es la respuesta sí. El SAFIT, en este caso SystemConfig, va a poder trabajar todo lo relacionado con los documentos electrónicos. En este caso, ya estamos trabajando el documento de nómina, tenemos la facturación electrónica y ya estamos trabajando con el documento de soporte. Como les decía ahora, una vez la DIAN termine de habilitar su portal para hacer todas las pruebas, todo va a quedar a través del SAFIT. Como le digo inicialmente, nosotros vamos a trabajar es con un proveedor. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros es que no tener un intermediario, como nos ha estado pasando hasta ahora, cuando se presenta alguna dificultad con la factura, nosotros teníamos era que servir de canales de ustedes con FacturaTech para que FacturaTech pudiera hacerlo a través del proveedor tecnológico y este a través de la DIAN. Nosotros ahorita vamos a poder prestarles un mejor servicio de manera directa con el proveedor tecnológico. Eso es realmente lo que va a hacer. El tema del costo de los paquetes son los mismos que teníamos con FacturaTech. Algunos van a ser un poco más económicos. La diferencia que vamos a tener grande, como lo veníamos trabajando, es que usted ya no va a tener que comprar un paquete para facturas, un paquete para soporte, para documentos de soporte y un documento para los documentos de nómina. Ya es que si usted adquiere un paquete de 100, 200 documentos, usted los podrá utilizar en cualquiera de los servicios que se tenga que consumir de manera electrónica. O sea que usted va a poder comprar como una bolsa, por así decirlo, y utilizarlos como documento de soporte, como documento de nómina o como factura. Y pues más adelante los documentos electrónicos que se vengan, pues entonces usted ya simplemente adquiere una bolsa más grande, pero va a ser para todo. No tener que comprar bolsas pequeñas para cada uno de los servicios, que eso a la final nos termina siendo un poco más costoso los procesos. La idea de nosotros es poderles brindar una solución integral y que podamos realmente reducir costos en este proceso. Si usted confía, su lema es que podamos ser partes de su empresa, que nosotros podamos ser parte integral de las soluciones que ustedes puedan llegar a necesitar. Gracias por haberse conectados, por haber participado en esta charla sobre el documento de soporte.